Hola chicos, ¿cómo les va? Mi nombre es Paulo dos Santos, formo parte del grupo de docentes del instituto. El Pollo me pidió que les charlara un rato sobre termorregulación, así que vamos a hacer eso hoy. Este tema entra en la parte de fisiología dentro del área trabajo y tiempo libre, debido a que los dos aparatos que se estudian en el área trabajo y tiempo libre, que son el aparato respiratorio y el aparato cardiovascular, tienen participación en el control de la temperatura corporal. Eso es lo que vamos a comentar en esta clase. Bueno, el sistema de termorregulación entonces es básicamente el conjunto de mecanismos fisiológicos encargados de la regulación de la temperatura corporal. El ser humano es un ser homeotermo, lo que quiere decir que somos capaces de mantener medianamente constante la temperatura de nuestros organismos, de nuestro medio interno, independientemente de la temperatura del medio ambiente. ¿Sí? Nosotros podemos vivir en Santiago del Estero, donde en enero hace 50 grados, sin embargo, dentro de nuestro organismo no tenemos 50 grados, sino básicamente nuestras células estarían fritas, ¿sí? De la misma manera podemos vivir en sitios donde la temperatura ni siquiera alcanza los 0 grados y mantener una temperatura corporal normal. Mientras que los reptiles son seres poiquilotermos, ¿sí? La temperatura de su medio interno depende directamente de la temperatura del medio ambiente. Por lo tanto, todas sus reacciones enzimáticas dependen también de la temperatura de ese medio ambiente. Fíjense, una modificación de 1 grado centígrado en la temperatura corporal produce una modificación del 25% de la actividad enzimática. ¿Sí? Esto lo vieron en crecimiento y desarrollo, cuando veían enzimas. Uno de los factores que va a modificar la actividad enzimática es la temperatura, ¿sí? La temperatura de nuestro organismo es fundamental que se mantenga dentro de un rango determinado para que las proteínas puedan funcionar en forma correcta. Recuerden que todas las funciones de nuestro organismo son producidas en última instancia por proteínas. Absolutamente todas las funciones de nuestro organismo. De manera tal que si las proteínas se desnaturalizan debido a que nuestro organismo se encuentra en una temperatura corporal fuera del rango de normalidad, van a haber funciones corporales que van a empezar a fallar. ¿Sí? La alta temperatura, en forma excesiva, produce muerte celular por exceso de actividad metabólica y agotamiento de las células, mientras que la baja temperatura excesiva produce muerte celular por disminución excesiva de la actividad metabólica. La baja temperatura puede sostenerse por varias horas sin que aparezca daño celular importante, pero no se la puede aumentar mucho porque en el ser humano la temperatura se halla cerca del nivel máximo tolerable. Bueno, fíjense que acá les puse lo que se conoce como el triángulo de la muerte en la medicina, que es la coagulopatía, la acidosis metabólica y la hipotermia. La hipotermia forma parte de ese triángulo de la muerte. Bueno, vamos a charlar un poquito sobre los valores de temperatura. Como ustedes sabrán, hay distintos sitios de nuestro organismo donde podemos tomar la temperatura. ¿Cuál es el sitio donde vamos a tomar la temperatura que va a ser lo más fiable y lo más cercano a la temperatura central de nuestro organismo, a la temperatura visceral? La temperatura rectal, ¿sí? Se encuentra entre 34,2 y 37,6, con un valor promedio de 37 grados centígrados, ¿sí? Para redondear. Representa la temperatura de las regiones profundas del cuerpo, el encéfalo, el corazón, los pulmones y los órganos abdominales. ¿Estamos? Lo que pasa es que la temperatura rectal no es lo más cómodo, ¿sí? Para evaluar en un paciente, ¿sí? Es un método bastante invasivo. De manera tal que en la práctica habitual utilizamos otros sitios
para medir la temperatura. Principalmente la temperatura axilar, ¿sí? Pero tenemos que saber que la temperatura axilar se halla más o menos medio grado centígrado por debajo de la temperatura rectal. ¿Por qué? Porque la temperatura axilar está fuertemente influida por la temperatura del aire circundante. Lo mismo que la temperatura oral. Después tenemos la temperatura medida en la frente, ¿sí? Que también suele ser, suele ser entre 0,3 y 0,6 grados centígrados más baja que la temperatura oral. Y la temperatura timpánica, que suele ser también 0,3 a 0,6 centígrados, pero más alta que la temperatura oral. Acá les dejo un par de valores que van a ser importantes, los van a leer distintos en todos lados, la realidad es que depende mucho del libro donde lean, los parámetros, los valores de fiebre y de temperatura corporal normal, pero con que digan esto en un examen estaría perfecto. Por lo general, hoy por hoy se considera 37,8 para arriba fiebre, febrícula de 37,2 a 37,7, es lo que uno va a conocer como estado subfebril de una persona, y la hipotermia se considera de 35 grados para abajo. Estos son los termómetros más usados. El que está a la derecha es el termómetro clásico, el termómetro que tiene mercurio en su interior y que es el más fiable, ¿sí? Mientras que el de la izquierda es un termómetro electrónico que se utiliza para medir la temperatura, por ejemplo, axilar. Esto es lo que actualmente se utiliza en la práctica médica. Y tenemos también estos termómetros digitales que ahora están muy en auge con toda esta cuestión de la pandemia, ¿sí? Para medir la temperatura a nivel temporal o bien a nivel timpánica. También los utilizan mucho para medir la temperatura en las muñecas. Pero sepan que, bueno, ya lo sabrán, porque a todos nos miden la temperatura en distintos lugares antes de entrar a distintos lugares y por ahí la temperatura da 33 grados. Digamos, un cadáver tiene esa temperatura. A lo que voy es que no son muy fiables estas mediciones que se hacen a través de la piel, justamente porque la temperatura de la piel está influida por la temperatura del aire circundante. Bueno, justamente a eso vamos. La temperatura de la piel o la temperatura superficial entonces va a variar de una región a la otra. La temperatura superficial media va a ser de 33 grados centígrados a ambientes térmicos cómodos de 24 grados, ¿sí? Más o menos. Las regiones cutáneas que cubren las zonas centrales del cuerpo, que son aquellas que tienen alta producción de calor en reposo, tienen una temperatura de 34,6 aproximadamente. Las regiones cutáneas que cubren las grandes masas musculares de los miembros superiores e inferiores tienen una temperatura de 30,8 grados aproximadamente. Fíjense cómo va bajando a medida que me voy alejando del centro del organismo. Las regiones cutáneas que cubren las extremidades, manos y pies, tienen una temperatura media de 28,6 grados aproximadamente. Fíjense cómo vamos perdiendo temperatura a medida que nos alejamos del centro del organismo. Entonces, la piel puede soportar una variación de temperatura de más o menos 12 grados centígrados sin sufrir daños, lo cual es algo que hay que considerar. La temperatura de la piel es muy variable. Bien. Las regiones cutáneas que cubren las extremidades, que son las zonas con menor temperatura, son las principales áreas de disipación de calor. En ellas puede aumentarse el confort térmico mediante el retiro de ropa o vasodilatación periférica. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy muy abrigado en invierno, por ejemplo, y me empieza a hacer calor, lo primero que me saco son los guantes, ¿sí? Me voy sacando ropa, ¿sí? Voy liberando. Lo primero que uno va a liberar son las zonas más lejanas del centro del organismo, porque son aquellas que van a estar destinadas a la disipación del calor, son los sitios donde mayor disipación de calor va a haber. Fíjense cómo en este gráfico lo podemos observar, como las áreas más centrales del organismo van a presentar mayor temperatura, representada con los colores más cálidos como el rojo, el naranja y el amarillo, mientras que las zonas más periféricas van a tener una coloración más fría, con mucho azul y violeta.
Bueno, hay distintos factores que van a modificar la temperatura corporal media. ¿Cuáles van a ser esos factores? Primero vamos a tener el ritmo circadiano, porque a lo largo de 24 horas la temperatura puede variar más o menos medio grado centígrado, siendo mínima durante la madrugada, aumentando un poco durante la mañana y llegando al máximo hacia las primeras horas de la tarde. ¿Sí? Esto tiene que ver con la actividad, tiene que ver con la producción de distintas hormonas a lo largo del día y la actividad del sistema nervioso simpático a lo largo del día. El ciclo menstrual, básicamente durante la segunda mitad del ciclo, la fase progestacional, como ustedes ya habrán visto en sexualidad, género y reproducción, en la fase progestacional, secretoria o lútea, el aumento de concentración de progesterona genera un aumento en la temperatura corporal de medio grado centígrado que se sostiene durante esos 14 días que dura la fase progestacional hasta el inicio del ciclo siguiente, cuando vuelve a bajar esa temperatura. De hecho, no sé si lo habrán leído por ahí, uno de los métodos anticonceptivos naturales que se utilizaban en el pasado era esto de la medición de la temperatura corporal, para estimar cuándo la mujer ovula y cuándo no. La edad, los niños suelen tener temperaturas orales y rectales más altas, de 37,5 a 38 grados. Los recién nacidos no tienen desarrollados los mecanismos termorreguladores, por lo que la temperatura ambiental va a influir directamente sobre su temperatura corporal. O sea que vamos a decir que los recién nacidos son medio poiquilotermos, son medio reptiles, ¿sí? Por eso no hay que exponerlos a ambientes fríos, por eso fíjense cómo las salas de parto, ¿sí? Hace un calor terrible en la sala de parto en verano, porque la sala de parto siempre tiene que tener una temperatura acorde, ¿sí? Para que el pasaje de ese bebé que sale del útero, que está a una temperatura totalmente a 37 grados, que es la temperatura de su madre, ¿sí? Va a pasar a un ambiente externo que debe tener una temperatura acorde para que esa transición no sea tan brusca. ¿Estamos? Entonces vamos a dejar como resumen de esta diapositiva, podríamos decir básicamente que los bebés son medio poiquilotermos cuando nacen, básicamente, porque tienen dificultad para regular su temperatura corporal, justamente porque todos estos mecanismos termorreguladores no están desarrollados en un recién nacido como en un niño grande o en un adulto. Después vamos a tener factores que aumentan la temperatura, tales como el ejercicio, el hipertiroidismo, la fiebre y la exposición al calor durante tiempo prolongado. Por eso les puse la imagen de un cocinero. Imagínense que un cocinero es una persona que trabaja un montón de horas al día en una cocina, es un ambiente que hay hornos prendidos, hay sartenes prendidas, obviamente hay fuentes de calor inmediatas. ¿Por qué les parece que el hipertiroidismo y el hipotiroidismo van a aumentar o disminuir respectivamente la temperatura corporal? Bueno, justamente porque una de las funciones que tienen las hormonas tiroides es estimular el metabolismo basal y estimular la producción de calor, ¿sí? Entonces, entre los factores que disminuyen la temperatura corporal vamos a tener el reposo, el hipotiroidismo y la exposición al frío durante tiempo prolongado. Bueno, ¿cómo nuestro organismo va a producir calor? Lo va a producir por actividad metabólica basal, por la acción dinámica específica de los músculos, por la contracción muscular. Recuerden que el 20% de la energía, esto lo vieron en la UP número 1, se usa para el proceso contráctil y el 80% se disipa como calor. Y hay un dato, un hombre de 70 kilos produce 70 kilocalorías de calor por hora. Entonces, estos serían los mecanismos mediante los cuales nuestro organismo puede producir calor. Fíjense esto que importante. Para que exista flujo o transferencia de calor, debe haber una diferencia de temperatura entre dos cuerpos o regiones. O sea, si los dos cuerpos tienen
la misma temperatura, no va a haber transferencia, ¿sí? No va a haber flujo de calor de un cuerpo al otro. Tiene que haber una diferencia de temperatura entre las dos regiones o entre los dos cuerpos a través de los cuales va a circular este calor. Este calor va a circular entonces desde el cuerpo o región más caliente hacia el cuerpo o región menos caliente, y el flujo va a ser directamente proporcional a la diferencia de la temperatura. Y fíjense que, como les dije al principio de la clase, una de las funciones que tiene el aparato cardiovascular es la regulación de la temperatura corporal. No sirve solamente para llevar nutrientes y elementos esenciales para el funcionamiento de todos los tejidos, sino que también actúa como un sistema de transferencia de calor entre todas las funciones que tiene. Lo mismo que el aparato respiratorio, ¿sí? También participa en la regulación de la temperatura corporal. Bien, vamos a meternos entonces en cuáles son los mecanismos a través de los cuales se puede transferir el calor. Esos mecanismos son la conducción, la convección, la radiación y la evaporación. Y acá yo les dejo una clasificación. Transferencia interna de calor, transferencia externa de calor y transferencia de calor desde el exterior al interior de nuestro organismo. Transferencia interna de calor hace referencia a cómo el calor dentro de nuestro organismo se puede transferir desde un sitio al otro. Transferencia externa de calor se refiere a cómo el calor va a salir desde nuestro organismo hacia otro cuerpo o hacia el ambiente. Y transferencia de calor desde el exterior al interior hace referencia a cómo nuestro organismo va a recibir calor por parte del ambiente o de otro cuerpo. Bien, empezamos entonces con lo que es la radiación. La radiación hace referencia a la transferencia de calor por ondas electromagnéticas desde un cuerpo más caliente hacia otro menos caliente sin que exista contacto entre ellos. En nuestro cuerpo, la radiación depende del área radiante efectiva, que es el área de la piel que está en contacto con el ambiente. No toda nuestra piel intercambia calor con el ambiente, ya que la piel de entre las piernas, entre los dedos y por debajo de los brazos intercambia calor con la superficie cutánea que tiene enfrente. Entonces, lo que yo puedo hacer si tengo calor, lo primero que voy a tender a hacer es separar las piernas, abrir los dedos, abrir los brazos, ¿sí? Levantar los brazos. ¿Para qué? Porque ¿qué estoy haciendo con esos movimientos? Estoy aumentando el área radiante efectiva. Para disminuir la pérdida de calor, hago lo contrario. Me hago un bollito, me acurruco. ¿Qué estoy buscando ahí? Estoy buscando disminuir el área radiante efectiva. Estoy buscando yo irradiar menos calor hacia el ambiente. Si la temperatura del ambiente es baja, estoy buscando conservar mi calor cerrando las piernas, cerrando los brazos, para disminuir ese área radiante efectiva y evitar que mi organismo disipe calor mediante la radiación. En cambio, si hace calor y la temperatura del ambiente es muy alta, lo que estoy buscando hacer es aumentar el área radiante efectiva para tratar de irradiar lo más que pueda ese calor que tengo acumulado en mi interior. Bueno, el ejemplo claro de transmisión de calor por radiación es el Sol y la Tierra. Básicamente la Tierra recibe el calor del Sol mediante radiación, mediante ondas electromagnéticas, desde un cuerpo más caliente hacia otro, que el cuerpo más caliente sería el Sol y el otro sería la Tierra. Y no hay contacto entre ellos claramente. Bueno, después tenemos la conducción, perdón, yo les había puesto acá que, por ejemplo, la radiación, según este cuadrito, me sirve para la transferencia externa de calor y la transferencia de calor desde el exterior al interior. Eso quiere decir que, por un lado, la radiación me va a servir para yo transmitir calor hacia el ambiente cuando la temperatura del ambiente sea inferior a la temperatura de mi organismo,
o bien para recibir calor desde el ambiente cuando la situación sea la inversa, es decir, cuando la temperatura del ambiente sea mayor a la de mi cuerpo. Continuamos. Conducción. La conducción es la transferencia de calor desde un cuerpo más caliente hacia otro menos caliente, existiendo contacto entre ellos. O sea, acá sí hay contacto. Es una vía que permite la transferencia externa e interna de calor. Volvemos a lo mismo que había mencionado previamente. Acá, básicamente, para que exista transferencia de calor, tengo que tocar al otro cuerpo. Entonces, yo toco una taza que tiene un café caliente para calentarme las manos, ¿sí? Ahí se está transmitiendo calor desde la taza que está caliente hacia mi mano que está fría, básicamente. Estoy recibiendo, y puede pasar también lo inverso. Puedo tocar una lata de cerveza que esté bien helada con la mano caliente y la voy a calentar. ¿Estamos? Todo eso es conducción. Fíjense cómo hay transferencia desde mi cuerpo hacia otro, así como desde otro hacia el mío. Y también dentro de mi cuerpo puede haber transferencia de calor mediante conducción desde mis células hacia los vasos sanguíneos. Ahí el contacto de nuestras células con los vasos sanguíneos facilita la transferencia de calor. Por eso ahí les puse que en nuestro cuerpo existe flujo conductivo desde las células que producen el calor hacia la pared capilar. Hacia el exterior podríamos transferir el calor por flujo conductivo. Si nos sentamos en una silla, vamos a percibir que se calienta, tal cual, eso sería otro ejemplo, y desde el exterior podríamos recibir el calor por flujo conductivo si tocamos un objeto caliente, como el ejemplo que les puse de la taza. Convección. La convección es la transferencia de calor gracias al movimiento de un fluido. Ese fluido va a ser un líquido o un gas que se dirige desde una región más caliente hacia otra menos caliente. El calor va a ser arrastrado por el movimiento de este fluido y llevado hacia la región menos caliente, donde se produce el proceso inverso. Bien. En nuestro cuerpo existe flujo por conducción desde las células hacia la pared capilar, como mencioné recién, por conducción, porque hay contacto entre las células y la pared capilar, y desde la pared capilar este calor va a ser arrastrado por el flujo sanguíneo. Entonces ahí hay convección forzada. ¿Sí? Entonces, desde la célula a la pared capilar por conducción, porque hay contacto. Y desde la pared capilar hacia la sangre y a su través hacia la periferia del organismo mediante la convección. Desde nuestro cuerpo hacia el exterior, el calor se transfiere por convección hacia el aire o hacia el agua si estamos en una bañera. Y desde el ambiente hacia nuestro cuerpo, el calor puede transferirse por convección desde el aire o desde el agua. Ejemplos. Si yo vengo recién de correr 10 kilómetros, tengo el cuerpo muy caliente, ¿sí? Y me meto en una bañera de agua fría, voy a transferir por convección el calor de mi cuerpo a ese agua. Ese sería el ejemplo de convección. Otro ejemplo de convección es básicamente, vamos a poner el mismo ejemplo, volví del gimnasio con el cuerpo muy caliente después de hacer actividad física y me paré frente al ventilador. El aire, que es un fluido, va a retirar ese calor, ¿sí? Va a transportar, ese calor desde mi organismo hacia el ambiente. Entonces, ahí también hay un ejemplo de convección. Y por último tenemos la evaporación, que es la transferencia de calor a partir de moléculas de agua que difunden a través de la superficie corporal, las vías respiratorias y las mucosas de la boca. Vamos a tener la sudoración insensible y la sudoración profusa. La sudoración insensible es producida incluso en condiciones basales y representa en estas condiciones el 20 a 25% del calor producido. Y la sudoración insensible, justamente como el nombre lo indica, no la vemos, no la sentimos, es imperceptible.
cambio, la sudoración profusa es básicamente lo que uno ve, esas gotas que caen. Es el medio más eficaz de pérdida de calor cuando la temperatura aumenta por aumento de la actividad muscular o por estar en ambientes de alta temperatura. Es lo primero que uno empieza a hacer cuando se encuentra en un ambiente de alta temperatura. El sudor consiste entonces en agua y cloruro de sodio y su liberación es controlada por el sistema nervioso autónomo simpático. Se da por bombeo desde el conducto excretor de las glándulas sudoríparas écrinas y este bombeo aumenta a medida que aumenta la temperatura cutánea y rectal. Y fíjense, este dato es muy relevante, la cantidad de calor que se pierde por evaporación es inversamente proporcional a la humedad del ambiente, de manera tal que si la humedad del ambiente es demasiado alta, no voy a poder utilizar la evaporación como mecanismo de disipación de calor. Ese es el motivo por el cual los ambientes húmedos se sienten el doble de cálidos. ¿Sí? La temperatura, el calor húmedo se siente muchísimo más cálido que el calor seco que hay, por ejemplo, en Santiago del Estero. Justamente, ¿por qué? Porque el calor húmedo abole este mecanismo de evaporación, que es el primer mecanismo de disipación de calor que nuestro cuerpo va a buscar hacer frente a un ambiente de alta temperatura. Bien, y acá tenemos un gráfico básicamente para resumir todos los métodos o los mecanismos, perdón, de transmisión de calor. Fíjense cómo desde el fuego irradia calor hacia la cacerola. El calor de la pared, de las paredes de la cacerola, pasa al agua a través de convección y el mango de la cacerola se está calentando y logra calentar la mano de esta persona por conducción. Por otro lado, fíjense que el calor aumenta la temperatura de ese agua, que va a llegar al punto de ebullición, se hierve ese agua, ¿sí? Y se termina evaporando. Y el calor de ese agua va a pasar también al ambiente por evaporación. Entonces ahí tenemos ejemplos de los 4 mecanismos: radiación, convección, evaporación y conducción. Bueno, ¿cuáles son los modos de regulación térmica? Vamos a tener 3: los metabólicos, los sudorales y los vasomotores. Los metabólicos predominan en ambientes fríos, los sudorales predominan en ambientes cálidos, como mencionamos hace un ratito, y los vasomotores son los que predominan en temperaturas confortables o los que se ponen en práctica todo el tiempo. Bien, ¿qué es lo que yo necesito para que exista un equilibrio térmico? Necesito que las fuentes sean iguales a las pérdidas. ¿Sí? ¿Cuáles son las fuentes de calor que vamos a tener en nuestro organismo? La producción de calor más los depósitos de calor. Y las pérdidas, el calor liberado. O sea que la producción, o sea, lo que yo produzco más lo que tengo depositado de calor, tiene que ser igual al calor liberado para lograr un equilibrio térmico. Si aumenta la producción de calor o los depósitos de calor, aumenta la temperatura corporal media. Y si aumenta el calor liberado, la temperatura corporal media disminuye. La idea es que se mantenga un equilibrio. Bien, esos mecanismos metabólicos que dijimos que predominan en ambientes fríos, cuando la temperatura de la piel supera la temperatura ambiental, o sea que hace mucho frío, el cuerpo de la persona va a tender a la liberación de calor hacia el ambiente por conducción, convección, radiación y evaporación. ¿Por qué? Porque el cuerpo de la persona está más caliente que el ambiente. Entonces dijimos que para que haya transferencia de calor, necesito que los dos cuerpos tengan distintas temperaturas
de manera tal que la transferencia de calor se va a producir de el cuerpo que tenga mayor temperatura al que tenga menor temperatura. ¿Estamos? En este caso, las pérdidas van a estar aumentadas y las fuentes van a estar disminuidas porque estoy en un lugar donde hace mucho frío. Por lo tanto, la temperatura corporal media tiende a bajar. Lo que mi cuerpo va a tratar de hacer en ese momento es conseguir un aumento de las fuentes y una reducción de las pérdidas para restablecer ese equilibrio. Entonces, lo que se va a realizar es un aumento de la actividad metabólica y muscular para aumentar la producción de calor. Esto se va a ver estimulado por factores metabólicos como las catecolaminas y las hormonas tiroideas y factores mecánicos tales como los escalofríos, o bien lo que se conoce como tiritar, que son contracciones involuntarias que tienen como objetivo la producción de calor, ya que, como son contracciones que representan un trabajo nulo, el 100% de la energía es liberada como calor. Entonces, frente a esta temperatura súper fría, los factores metabólicos que se van a poner en práctica son la secreción de catecolaminas. ¿Qué van a hacer las catecolaminas? Van a generar una vasoconstricción periférica para evitar la transferencia de calor, el transporte del calor a través del flujo sanguíneo hacia la periferia. Van a estimular la producción de tiroxina, ¿sí? O sea, de hormonas tiroideas, que van a buscar aumentar el gasto metabólico y la producción de calor por parte de los distintos tejidos. Y por otro lado, los factores mecánicos van a hacer que esta persona tirite. Como esas contracciones musculares son trabajo nulo, el 100% de la energía es liberada como calor. Después tenemos los mecanismos sudorales, que como había mencionado previamente, son los que van a predominar frente a temperaturas cálidas. Es lo primero que nuestro cuerpo va a buscar hacer frente a una temperatura cálida. Cuando la temperatura ambiental supera la temperatura de la piel, o sea, hace calor, el cuerpo de la persona tiende a la ganancia de calor. De vuelta, estamos un ambiente cálido y un cuerpo que tiene una temperatura más baja que ese ambiente cálido. La transferencia de calor se va a realizar en el sentido ambiente-cuerpo. ¿Estamos? Entonces, esa transferencia de calor se va a realizar mediante conducción, convección y radiación. Las fuentes van a estar aumentadas, por lo que la temperatura corporal media tiende a aumentar. Lo que se debe tratar de conseguir es un aumento de las pérdidas y una reducción de las fuentes para restablecer el equilibrio. Lo opuesto a lo que mencioné previamente. No se puede utilizar en este caso los mecanismos no evaporativos de transferencia de calor para perder calor, o sea, la conducción, la convección y la radiación. ¿Por qué? Porque estos van a tender a la ganancia de calor. ¿Por qué? Porque el ambiente es más cálido que mi cuerpo. Entonces no puedo forzar, no puedo invertir el sentido de la transferencia del calor. El sentido de transferencia siempre va a ser en el sentido de mayor calor, del cuerpo de mayor calor al cuerpo de menor calor. ¿Estamos? Entonces, el mecanismo predominante va a ser la evaporación, es el único que me queda disponible. Porque los otros tres están ocupados en el sentido inverso. ¿Estamos? Entonces, el calor se va a perder a través de la sudoración. Y por último tenemos los mecanismos vasomotores, que son los que actúan constantemente y que tienen que ver con la acción predominantemente del sistema nervioso autónomo simpático, porque este es el que tiene mayor acción sobre los vasos. Constantemente nuestro cuerpo trata de mantener nuestra temperatura corporal dentro del confort térmico, sin modificaciones metabólicas ni sudoración. Esto es posible gracias a la modulación de la actividad del sistema nervioso autónomo simpático. Cuando nuestra temperatura corporal se acerca al límite superior del confort, o sea, me estoy alejando de ese rango de normalidad, se produce una inhibición del simpático. Esta inhibición del simpático va a generar vasodilatación periférica para aumentar el transporte de sangre y del calor que ésta transporta por conducción hacia los capilares cutáneos y para reducir el estrato que separa los capilares de la superficie
y así disminuir la resistencia al flujo de calor por conducción y radiación hacia el ambiente, favoreciendo este flujo. Ahora, si nuestra temperatura corporal se acerca al límite inferior del confort, o sea, lo opuesto, se produce estimulación del simpático, y el simpático va a estimular vasoconstricción periférica, reduce el transporte de sangre y del calor que ésta transporta hacia los capilares cutáneos y aumenta el estrato que separa los capilares de la superficie epidérmica. Y así aumenta la resistencia al flujo de calor por conducción y radiación hacia el ambiente, reduciendo este flujo. Bueno, con esto vamos terminando. ¿Cómo está constituido nuestro sistema termorregulador? Básicamente por tres componentes básicos. Primero, los receptores sensoriales, luego un centro integrador, que va a ser el hipotálamo, y por último los órganos efectores. Bueno, primero los receptores informan acerca de la temperatura superficial y la temperatura profunda. Esta información va a ser enviada hacia el centro integrador, que la va a comparar con un valor de referencia, con lo que se conoce como un set point. A partir de esta comparación, este centro de referencia envía señales eferentes hacia los órganos efectores para que estos lleven a cabo acciones que favorezcan la pérdida o la producción de calor. ¿Basándose en qué? Basándose en la información que en principio ese receptor le mostró al hipotálamo. Bueno, los termorreceptores, si los termorreceptores informan que la temperatura corporal es menor que ese valor de referencia, el hipotálamo va a estimular a los órganos que favorecen la producción de calor. Y a la inversa, si los termorreceptores informan que la temperatura corporal es mayor que el valor de referencia, el centro integrador estimula a los órganos que favorecen la pérdida de calor. Y acá tenemos un gráfico que nos muestra básicamente eso. Vamos a tener los termorreceptores de la piel, que van a mandar la información hacia el hipotálamo, que es el centro regulador, y este centro regulador va a enviar señales a los distintos órganos efectores que van a tener participación en la regulación de la temperatura corporal. Primero a la glándula hipófisis para que ésta produzca TSH y active la síntesis de hormonas tiroideas por parte de la glándula tiroides. También puede estimular a la glándula suprarrenal para que ésta produzca adrenalina. También puede estimular a las glándulas sudoríparas, estimulando la sudoración. Puede inducir la vasoconstricción a nivel de los vasos periféricos y puede estimular la contracción muscular si actúa sobre el músculo estreoesquelético. Los termorreceptores entonces son receptores simples, son terminaciones libres, de adaptación rápida porque disminuyen su frecuencia de descarga ante estímulos prolongados y la vuelven a aumentar ante cambios de la intensidad del estímulo. Informan al sistema nervioso central acerca de dicho cambio. Hay algunos termorreceptores periféricos y centrales, y los hay del frío y del calor. Fíjense que no hablé de células del frío y células del calor, estoy hablando de receptores del frío y receptores del calor, porque básicamente son receptores que van a percibir mejor determinadas temperaturas. Los corpúsculos de Krause son los receptores del frío porque perciben entre 15 a 35 grados, mientras que los órganos de Ruffini perciben entre 35 y 45 grados, por los que se los conoce como receptores del calor. La piel de la cara y de las manos posee más termorreceptores que la de las piernas. Después tenemos los termorreceptores centrales que se hallan en el hipotálamo. El centro del calor se halla en el hipotálamo posterior, el centro del frío se encuentra en el hipotálamo anterior. Básicamente el enfriamiento del centro del calor produce respuestas antidescenso y el calentamiento del área del
del hipotálamo del frío, del centro del frío, genera respuestas anti-ascenso. ¿Cuáles son los termorreceptores que brindan mejor información al hipotálamo? Los periféricos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son más sensibles a los cambios de temperatura. Necesito variaciones muy grosas en la temperatura central para poder modificar un termorreceptor central. Mientras que los periféricos van a sensar mucho mejor las variaciones, mejor y antes que los centrales. Bueno, ¿cuáles son esos mecanismos antidescenso y cuáles son esos mecanismos antiascenso? Los mecanismos antidescenso son los que se desencadenan cuando el enfriamiento estimula los termorreceptores centrales del calor en el hipotálamo posterior, de manera tal que ahí el hipotálamo va a activar sus vías eferentes hacia órganos efectores. Sobre la hipófisis va a estimular la secreción de TSH para que ésta estimule la producción de hormonas tiroides sobre la glándula tiroides. También de ACTH para estimular la producción de glucocorticoides sobre la glándula suprarrenal. Además, también va a estimular el aumento del apetito. Sobre los vasos sanguíneos, va a generar vasoconstricción arteriolar periférica para favorecer la conservación del calor, para evitar la disipación del mismo. Sobre la médula suprarrenal va a estimular la secreción de noradrenalina y sobre el músculo esquelético los escalofríos. Mientras que los mecanismos antiascensos son los que se desencadenan cuando el calentamiento estimula los termorreceptores centrales del frío en el hipotálamo anterior, lo opuesto a lo que dije arriba. Vías eferentes hacia órganos efectores serían sobre las glándulas sudoríparas, estimular a la sudoración para favorecer la disipación de calor. Sobre los vasos sanguíneos va a generar la vasodilatación arteriolar periférica al inhibir la descarga simpática sobre los mismos. Sobre el hipotálamo va a estimular la secreción de ADH, la hormona antidiurética, que recuerden que la hormona antidiurética tiene un papel fundamental en el mantenimiento de la volemia, porque va a evitar que la persona orine, de manera tal que va a favorecer el mantenimiento de un agua corporal total elevado. Y además también la hormona antidiurética tiene mucha relación con la acción ipsogénica. Va a favorecer también, junto con la acción del sistema nervioso simpático sobre la hipófisis, la sed, básicamente. Las glándulas salivales van a generar salivación y los músculos respiratorios la respiración jadeante. ¿Por qué lo puse esto en color verde? Básicamente porque estas dos últimas acciones dependen del sistema nervioso parasimpático y serían las únicas dos acciones del parasimpático sobre la regulación de la temperatura corporal. Bueno, y por último solamente un comentario, ¿qué es lo que ocurre en la fiebre? Bueno, vieron que yo les dije que el hipotálamo regula la temperatura corporal alrededor de un set point, alrededor de un valor de referencia, ¿sí? Para tratar de mantener la temperatura corporal dentro de alrededor de los 37 grados centígrados. Bueno, ¿qué pasa en la fiebre? En la fiebre existen pirógenos, que son distintas sustancias, ya sea endógenas o exógenas. Endógenas son básicamente las interleuquinas, las citocinas, que se liberan en la respuesta inflamatoria, y exógenos que pueden ser básicamente antígenos de bacterias. Entonces, estos pirógenos, endógenos y exógenos lo que van a hacer es modificar ese set point, modificar ese punto de referencia que tiene el hipotálamo, alrededor del cual regula la temperatura corporal. De manera tal que el hipotálamo lo que va a hacer ahora es regular la temperatura corporal como lo hace siempre, pero alrededor de un set point mayor, de un set point de 38, de 39, depende de del tenor de pirógenos, endógenos y exógenos. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que quiero marcar con esto? En la fiebre, la regulación de la temperatura corporal por parte del hipotálamo está intacta. Por eso se dice que la fiebre es la elevación regulada de la temperatura corporal, a diferencia de la hipertermia. La hipertermia es lo que ocurre básicamente cuando uno se insola, vulgarmente uno menciona, lo dice de esa manera. ¿Qué es lo que ocurre? Hay una exposición del cuerpo a temperaturas elevadas por tiempo prolongado,
esto genera cierta alteración en los mecanismos de regulación del hipotálamo, de manera tal que el cuerpo alcanza temperaturas mucho más elevadas de lo que se genera con la fiebre, ¿sí? Por eso, por lo general, la fiebre no va a tener una temperatura de 41 grados, mientras que la hipertermia sí. ¿Por qué? Porque en la fiebre no hay una alteración en el hipotálamo. En la hipertermia sí. Por eso la hipertermia es la elevación no regulada de la temperatura corporal. Bueno, eso fue todo. Si tienen alguna duda, me pueden consultar a mí, se lo pueden consultar al pollo. Yo les dejo mi mail que es pauloe2sa@hotmail.com. Dosa sería DOSSA. Un saludo grande a todos y mucha suerte.